Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra hora de discipulado, donde vamos el día de hoy a aprender un tema muy hermoso que tiene que ver con la Santa Cena del Señor. ¿Qué veíamos la clase pasada? Entendíamos la importancia de la disciplina. Dios nos quiere regular, quiere que caminemos de una manera recta, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y para hacerlo muchas veces usa la disciplina. Pero realmente, ¿cuál es el corazón de esta enseñanza? El que podamos saber y entender que somos hijos de Dios, que no somos cualquier persona, que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, que somos sus representantes, que debemos ser su reflejo. La palabra de Dios dice que el cielo cuenta la gloria de Dios, que cada estrella, cada astro, cada haz de luz, cada montaña, todo eso refleja la gloria de Dios. Y de igual forma nosotros como sus hijos debemos reflejar al mundo lo que Dios es. ¿Cómo? Siendo buenos padres, siendo buenos hijos, siendo buenos esposos, trabajando con honestidad, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, amándolo a Él, respetándolo, buscándolo todos los días. Y todo eso hace que seamos un reflejo de lo que Dios es. El apóstol Pablo dice que es como viéndonos cara a cara con Él, somos transformados de gloria en gloria y vemos su majestad y su grandeza como en un espejo, porque debemos reflejar mejor lo que Dios es. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, de alguna forma recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, la manera en que Él resucitó de entre los muertos y siendo Él las primicias o las arras de nuestra redención y de nuestra resurrección. Es decir, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Por todo lo que Cristo pasó, nosotros también pasaremos. Cristo en la cruz se vio frente a la ira de su Padre, que la recibió no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él de alguna forma fue víctima o fue protagonista de que Dios le diera la espalda. Pero en la cruz se reconcilió con Él. Cuando el Padre le da la espalda, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él se reconcilia con su Padre en la cruz del Calvario, y una evidencia es que Él ya no le llama a Dios, sino le llama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se reconcilia con Él, es decir, primero Dios le dio la espalda a causa de nuestro pecado, luego se reconcilia con Él, muere en la cruz, resucita al tercer día y hoy está sentado a su diestra, a su derecha, a la derecha del Padre. Así que si Cristo pasó por todo eso, nosotros también pasaremos por lo mismo. Es decir, nosotros estábamos enemistados con Dios a causa de nuestro pecado. Por medio de Cristo nos reconciliamos con Dios. Luego moriremos, porque todos tenemos que morir a menos de que Cristo venga antes. Pero después de que morimos, resucitaremos a futuro para estar para siempre a su lado. Así que el proceso que vivió Cristo también lo viviremos nosotros. Y cuando tomamos la Santa Cena, recordamos lo que Cristo hizo, es decir, miraremos hacia atrás, miraremos hacia la cruz, veremos nuestro presente, que hoy somos redimidos y que tenemos la esperanza de que algún día viviremos para siempre con Él, y también tendremos una perspectiva hacia futuro, de que algún día también nuestro cuerpo será transformado, así como el de Cristo fue transformado. Seremos resucitados o seremos llevados al cielo si Él viene antes, y podremos disfrutar de una comunión permanente con Él. Ese es a grandes rasgos el significado de la Santa Cena, y es lo que vamos a estudiar en esta hora de estudio.
¿Dónde está eso? En el numeral 12, número Romanos 12. Ubícate en la página 49 de nuestra cartilla y ahí hay un título. Dice, un discípulo madura, recuerda que estamos viendo la madurez del discípulo, cuando toma la Santa Cena en perfecta obediencia con Dios y con sus hermanos. Entonces la primera frase dice, después de haber estudiado y entendido el tema de la comunión dentro de la iglesia, después de comprender que necesitamos vivir vidas santas para no recibir la disciplina divina, es ahora cuando podemos participar de la Santa Cena del Señor. Grave peligro corre la persona que cena sin tener en cuenta estas cosas. Primero, ¿usted en verdad ha nacido de nuevo? Tú dirás, pero es que no sé si he nacido de nuevo o no. Pues yo te doy una respuesta y es que leas por lo menos unas 2 o 3 veces el libro de Primera de Juan. Porque ese libro habla acerca de la manera en que un hijo de Dios o que alguien puede saber si realmente ha nacido de nuevo o no. Y además de eso, podemos tener la plena convicción en nuestro corazón que nuestra vida ha cambiado realmente. Y no por mérito propio, es decir, no por lo que tú hayas podido hacer o lo que yo haya podido hacer, no, sino porque realmente una intervención de Dios transformó tu vida y ahora lo que antes querías hacer y lo que antes eras ya ha sido o ya ha quedado completamente atrás. Eso responderá a esta pregunta en tu vida. ¿Tú eres en verdad o en verdad has nacido de nuevo? Primero. Segundo, ¿en verdad Jesucristo es su Señor? ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Tu Dios? Recuerda que un esclavo hace todo lo que su Señor dice. Un esclavo no pierde tiempo cuando recibe una orden de su amo, porque lo ama, lo respeta. Asimismo, nosotros somos siervos de Dios. Y la pregunta es, ¿lo consideramos realmente nuestro Señor? ¿Lo amamos, lo respetamos como lo que Él es? Entonces, una segunda pregunta que tú debes contestarte antes de participar de la cena. Tercero, ¿está viviendo en santidad? ¿Qué es vivir en santidad? La palabra santo quiere decir apartado, que ya lo hemos visto anteriormente. Es decir, alejado, puesto en un lugar diferente. Ya tú no eres parte del mundo. El mundo ama las pasiones, los deseos, la carne. El mundo piensa constantemente en pecar. Eso es el significado de la palabra santidad, que tú eres diferente, eres apartado. Si tú sigues siendo el que le gustan los chistes verdes, las fiestas, la parranda, las groserías, que no te importa si le eres infiel a tu esposa o si no se te da nada cuando robas en tu empresa, cuando sabes que tus hijos necesitan un par de lápices y en lugar de comprarlos los sacas de tu empresa y los llevas a tu casa para dárselos a tus hijos, eso es robar. O cuando llegas tarde al trabajo, sabiendo que te están pagando, si tú llegas 5 minutos, 10 minutos, 1 hora tarde, estás robando a tu jefe, porque él te está pagando por esa hora de trabajo. Es decir, cuando tú haces todo ese tipo de cosas y no sientes arrepentimiento, si en tu corazón no sabes que estás defraudando a aquel que te dio la vida, entonces no estás viviendo en santidad. Vivir en santidad es seguir lo que Dios nos ha mandado, nos ha ordenado. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Él es santo. Si Dios entrara en este momento por esas puertas,
tú automáticamente tendrías que caer de rodillas, postrado, sin querer siquiera levantar el rostro, porque Dios infunde temor, respeto, reverencia, porque es completamente perfecto y santo, y la santidad incomoda. Si tú vives realmente una vida santa, incomodarás a otros, harás que las otras personas se sientan mal, porque esa es la reacción que produce la santidad y la perfección de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo en santidad? Fíjate, ya hay 3 preguntas que debes contestarte. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente Jesucristo es tu Señor? ¿Estás viviendo en santidad? Y hay una 4ª pregunta que dice, ¿estás siendo obediente a Dios en todo? ¿A qué debo ser obediente? Te preguntarás, pues a lo que dice la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú encuentras la voluntad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia, el Bereshit judío. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lees ese versículo, automáticamente querrás respetar y honrar a Dios, porque Él fue el que creó el oxígeno que tú respiras. Cada bocanada de oxígeno hace que tú puedas moverte, puedas hablar. Si tu cerebro, se quedara sin oxígeno durante unos minutos, ya tus funciones motrices de ahí en adelante comenzarán a cambiar. Se distorsionará toda tu forma de vida y si sigues prolongándote, te morirás. ¿Y dónde encontramos? En el primer versículo de la Biblia. Él creó absolutamente todo y somos dependientes de Él en todo. En lo que comemos, lo que vestimos, lo que respiramos, lo que vemos, todo lo que Dios creó hace que nosotros, los seres humanos, seamos dependientes de Él. Dios no depende absolutamente de nada ni de nadie. Dios no necesita ni comer, ni respirar, ni tomar agua, no. Él subsiste en sí mismo. Y cuando Él comienza a desarrollar toda su palabra, luego crea a Adán y a Eva y les da una restricción acerca de un árbol, del fruto de un árbol. Ahí les estaba dando su primer estatuto, sus primeras leyes. Y Él demandaba del hombre que fuera obediente. ¿Qué pasó? Pecó y vino la consecuencia. Solamente por un pecado ya fueron desterrados y desechados de todo lo que Dios les había dado para que gobernasen. Entonces fíjate cómo vamos conociendo a Dios y nos muestra la importancia de ser obedientes. Entonces la pregunta es, ¿dónde encuentras tú las reglas o el manual de uso para nuestras vidas? Lo encuentras en la Biblia. La pregunta es, ¿obedeces a cada mandato por parte de Dios para con nosotros los hombres? ¿Qué pasa después? Después viene el proyecto que Dios tiene con Abraham, escoge el pueblo de Israel, un pueblo para él mismo. El pueblo de Israel es esclavizado en Egipto. Después él le ordena a Faraón que lo deje ir. Faraón se niega, vienen las plagas. Dios usa a Moisés para que el pueblo de Israel salga. Llegan al monte Sinaí y ahí les da los 10 primeros mandamientos. Y esos mandamientos no solamente son para el pueblo de Israel, también son para nosotros. La pregunta es, ¿tú los obedeces? ¿Cuáles son los mandamientos? Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, no codiciarás nada de tu prójimo, no honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, en fin, todos estos mandamientos tú los sigues al pie de la letra. Esa es otra pregunta que debes hacerte antes de participar de la cena. Quinto, ¿tienes comunión con todos los hermanos? Recuerda que veíamos la importancia de la comunión. Ahora, tener comunión no es tener un compinche o un grupo de amigos en la iglesia con los que tú haces actividades. No, eso no es tener comunión. Tener comunión es compartir tus experiencias, las experiencias que has tenido con Dios, escuchar a otros
lo que ellos han aprendido también para que tú seas enriquecido, preocuparte por sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Eso es tener comunión los unos con los otros. Si tú tienes algo en contra de alguien, perdonarlo, restituir si le has robado a alguien. Eso es realmente tener comunión con todos los hermanos. Entonces, es otra pregunta que debes responderte antes de participar de la cena del Señor. Sexto, ¿estás peleando con alguno? ¿Estás con rencor en tu corazón en contra de otra persona? Tal vez te ofendieron y tú aún no has perdonado. Si todavía hay esa enemistad, entonces mejor no participes de la cena del Señor. Séptimo, ¿tienes paz en tu corazón para tomar la Santa Cena? Es decir, ¿no hay nada que te impida tomarla? Todas son esas 7 preguntas te las debes responder antes de participar de la cena del Señor. Vamos a leer el versículo que está ahí, Romanos 8:6. ¿Qué dice? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Este versículo es el que algunos llaman o algunos conocen como el termómetro espiritual. Si hay paz en tu corazón, probablemente es de Dios y aplica para tomar la cena. Si realmente sientes que no hay ningún estorbo, que has cometido algunos pecados, has fallado, pero te has arrepentido, le has pedido perdón a Dios. Si has tenido alguna enemistad con tu esposa, has hablado, has solucionado las cosas. Si has fallado con, al vivir en unión libre, Dios ordena que debemos casarnos. Aquel que está viviendo en unión libre está pecando porque no ha tenido la bendición de Dios. Si tú no te has casado y eso de alguna forma impide, es un obstáculo para que tú tengas paz con Dios, entonces eso es algo que tú debes tener en cuenta y pues no participar de la cena si estás viviendo ese tipo de cosas. Entonces vienen muchas preguntas. Primero, ¿qué es la cena? La cena es algo que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Es una de las 2 grandes ordenanzas que Él estableció para su iglesia. Ya los vamos a ver más adelante, pero las 2 grandes ordenanzas son primero el bautismo. Todos tenemos que bautizarnos cuando hemos nacido de nuevo. Es decir, tenemos que confesar públicamente que hemos creído en la obra de Cristo, que por fe aceptamos el castigo de Dios sobre su Hijo, el castigo que nosotros debíamos recibir, y lo confesamos públicamente. Eso es el bautismo, y nos sumergimos en agua, que simboliza, ya lo estudiamos, la forma en que morimos y ahora somos nuevas criaturas. Y la otra ordenanza es la Santa Cena, que nos recuerda vez tras vez la obra de Cristo, lo que antes éramos y lo que ahora somos, y la esperanza que tenemos a futuro. Entonces la Santa Cena es que tú participas del pan y el vino en la congregación, al lado de tus hermanos. Eso es participar de la cena. Pero antes de hacerlo debes contestar estas preguntas. Si después de que has hecho este pequeño test consideras que nada impide que puedes participar de la cena, entonces hazlo. Es lo que nos está enseñando nuestra cartilla. Pero sigamos leyendo. Dice, si no es así, yo te aconsejo que primero te arrepientas. Luego te apartes de tu pecado. Si tienes problemas con algún hermano, primero arréglete con él. Si no tienes paz en tu corazón, ora, pide consejería, reflexiona antes de atreverte a tomarla. Entonces viene la pregunta de la que hablábamos hace un segundo. ¿Qué es la Santa Cena? Ese pasaje lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, que nos responde esta pregunta. Leámoslo. Dice,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es decir, antes de que fuera a morir, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que el Señor está usando un símil, está usando algo para compararse o para que la gente pudiera entender quién era realmente Él. Él ya lo ha hecho en otras oportunidades en la Biblia, cuando Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, Él no estaba diciendo que era una puerta literal de madera, no. Lo que Él está diciendo es que por medio de la obra que Él iba a hacer, las personas iban a poder entrar al reino de los cielos. Y aquí también usa una figura literaria similar. Él dice que ese pan era su cuerpo. Es decir, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. No quiere decir que ese pan se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo. No. Lo que él estaba era tratando de ilustrar que así como ese pan iba a ser partido y molido, de la misma forma su cuerpo en la cruz iba a ser sacrificado como un cordero sin mancha delante de Dios. Y la copa iba a ilustrar o a representar la sangre que él iba a derramar por nosotros como expiación por nuestros pecados. Entonces, el pan que él estaba partiendo y el vino simbolizaban o ilustraban dos cosas. Primero, su cuerpo que iba a ser puesto en una cruz, y segundo, su sangre como muestra de que había muerto por nosotros. Levítico 17:11 dice que la vida del hombre está en la sangre. Es decir, si tú no tuvieses sangre, pues sencillamente te morirías. Así que la sangre ilustra la vida del hombre. Con esto, Cristo estaba diciendo que iba a perder su vida, iba a dar su vida por rescate del hombre pecador. Entonces, la Santa Cena, ¿qué es? Fue instituida por Jesucristo para que de ahí en adelante todos los que creyeran en Él la celebraran. ¿Qué debían hacer? Tomar pan y vino, porque el pan y el vino ilustran o representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces leamos ahora sí más o menos para entender nuestra cartilla. Dice, es una cena simbólica, ordenada por el Señor a todos los verdaderos discípulos. Por medio de este acto recordamos su sacrificio y reconocemos que Él murió por nosotros. Recordamos que tenemos comunión con Él y con todos los verdaderos discípulos del Señor. Recordamos que estamos infinitamente agradecidos con el Señor por su amor para con nosotros y recordamos que como discípulos suyos le obedeceremos siempre. Le serviremos con amor y nos apartaremos del pecado para mantener esta preciosa comunión. La cena del Señor, en otras palabras, es una expresión de nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con la iglesia y hasta que el Señor venga. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11:26. Mira, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él
venga. Así que hay una esperanza de que Él a futuro va a volver. Cristo dijo que vendría otra vez y nos iba a tomar a nosotros y nos iba a llevar al cielo, a su presencia, a su casa, a la casa del Padre. Es lo que estamos esperando. Pero mientras eso sucede, lo recordamos por medio de la Santa Cena. No es una ilusión que se desvanece, no es algo que se evapora, es algo que permanece latente, permanece vivo. ¿Cómo recuerdo yo cada día que necesito del Señor? Pues todos los días tengo que desayunar, almorzar y comer. Si yo dejase de hacerlo, pues poco a poco mi cuerpo se iría deteriorando y al final moriremos. De la misma forma, la Santa Cena nos alimenta nuestro espíritu, nos recuerda que dependemos de Dios y trae a nuestra memoria el hecho de que Él vendrá algún día por nosotros. Yo recuerdo que alguna vez estuve en Cali y allí hay una casa muy famosa de una mujer llamada María, que su esposo se fue y ella lo estuvo esperando durante muchos años. Y ella salía a su casa, se sentaba en una piedra y miraba hacia el horizonte, esperando ver a su esposo algún día regresar. Pues de la misma forma, nosotros debemos participar de la cena porque eso nos permite recordar, olvidarnos de todo el trajín del día a día y reflexionar acerca de cómo han pasado los años, cómo la vida se nos va desgastando, pero que algún día, no muy lejano, podremos descansar eternamente en su presencia. Y eso, mis amados hermanos, es lo que mantiene viva nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces, sigamos leyendo. Dice: la cena del Señor ha reemplazado o sustituido la fiesta judía de la Pascua. ¿Cuál es la fiesta judía de la Pascua? Éxodo 12, 1 al 51. Vamos a leerlo más adelante, mientras tanto sigamos el texto de nuestra cartilla. Dice: fue precisamente mientras se celebraba la fiesta de la Pascua que Jesús estableció la Santa Cena. Lucas 22, 7 al 20. Entonces leamos primero Éxodo 12, versículos 1 al 51. Es bastante largo este texto, pero leámoslo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraremos como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos sus egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Así que para Dios el pueblo de Israel era su hijo. De hecho, él le dice a Faraón: deja ir a mi hijo, es decir, a mi pueblo Israel.
Faraón se negó a hacerlo y Dios destruyó los primogénitos de los egipcios. Pero lo interesante es que después de que suceden todas estas plagas, Dios dice que enviaría una última y con esa sería dado el aval para que el pueblo de Israel pudiese salir de Egipto. Cuando el Señor da esta orden, dice que cada familia debía matar un cordero y la sangre del cordero colocarla en el marco de la puerta de su casa. Y el ángel de la muerte iba a pasar por allí. Y donde estuviera la sangre, no entraría y no moriría el primer hijo de cada una de las familias del pueblo de Israel. Así, Dios pasaría de largo, que nos da el nombre o el término o la palabra Pascua. Pascua significa pasar de largo, es del hebreo pasash. Así que Dios les enseña esto al pueblo de Israel y efectivamente así sucede. Todos los primogénitos del pueblo de Egipto mueren, los primeros hijos incluyendo al de Faraón. Y esto produce gran tristeza en el corazón de todo Egipto, mientras que, contrario a lo que sucedía con ellos, el pueblo de Israel sintió gran alegría porque ninguno de sus hijos había muerto, y esto era una evidencia que finalmente Dios iba a liberarlos de sus cadenas. Y les da la orden de que este día iba a ser el principal en su calendario y daba comienzo al año para el pueblo de Israel. Así que ordena que lo celebraran de ahí en adelante perpetuamente. Eso quiere decir que para siempre debían celebrarlo. Pero cuando Cristo viene, dice el libro de 1 Corintios 5, 7 a 8, que Él es nuestra Pascua. Es decir, que así como el pueblo de Israel fue librado de la muerte gracias a la sangre de un cordero, Cristo iba a derramar su sangre siendo el cordero inmolado, y que todo el que tuviera esa sangre en su corazón iba a ser librado de la muerte. En la fiesta o la celebración de la Santa Cena reemplaza esa orden de Dios en el Antiguo Testamento, es lo que acabamos de leer. Y así como el pueblo de Israel recordaba que había sido libre de la esclavitud de Egipto, cada vez que celebramos la Cena del Señor, nosotros recordamos que también hemos sido libres de la muerte eterna y que ahora hacemos parte de la familia de Dios y que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos del Señor. Somos siervos suyos y parte de su familia. Entonces vamos a leer otro pasaje, Lucas 22, 7 al 20, para entender mejor la cena del Señor. Fíjate, ya hablamos de la Pascua, ahora vamos a hablar de la institución de la cena. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que fíjate, cuando Cristo celebra esta Santa Cena, era precisamente el día de la Pascua, el día en que el Cordero, o recordaban la forma en que ese Cordero los había librado de la muerte. Y Cristo se identifica con ese Cordero y dice: así como de la muerte la sangre los libró de la muerte, mi sangre también los librará. Así que de aquí en adelante van a celebrar la Santa Cena. Es que el significado de la Santa Cena es completamente hermoso. No es un momento donde tú tomas un pasabocas en la iglesia, no. Es un momento de profunda reflexión donde ves lo que eras antes y lo que ahora eres. ¿Por qué sucedió eso? Fruto de la obra del Señor. Jesucristo, sigamos leyendo, es el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por tanto, apartémonos de la inmundicia para poder celebrar la Santa Cena. 1 Corintios 5, 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué representa el pan y el vino? Vamos a leerlo. Dice: el pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. El vino representa la sangre de Cristo que fue derramada para salvación. El cuerpo de Jesús fue entregado a la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. La sangre de Jesús fue derramada para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados de nuestro pecado. Así que es un deber de la iglesia celebrar la Santa Cena de una forma recurrente. Hay iglesias que la celebran cada 8 días. Hay otras iglesias que la celebran cada 3 semanas y otras que la celebran cada mes. En el caso de nuestra congregación, celebramos la Santa Cena cada mes. Así que si tú vives aquí en Bogotá o tienes la oportunidad de venir, probablemente el día que vengas pues no la vamos a celebrar, o probablemente sí. Pero el punto es que cuando tú la vayas a celebrar debes entender lo que estás haciendo. Y es lo que estamos tratando de explicar aquí. Que la Santa Cena es compartir con tus hermanos el pan y el vino. Recuerda las preguntas que vimos al comienzo. Debes examinar tu vida, debes concluir si de verdad eres un verdadero hijo de Dios o no. Debes vivir en santidad, debes procurar de alguna forma obedecer a Dios en todo, tener a Jesucristo por Señor, olvidar todo rencor, toda rencilla, perdonar, y ahí participar de este momento tan especial que es el pan y el vino. El cuerpo de Jesús entonces fue entregado a la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. La sangre de Jesús fue derramada para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados de nuestro pecado. Entonces viene una pregunta y concluimos con esto. Dice: ¿por qué celebramos la Santa Cena? 1 Corintios 11:23. Ya lo leímos, pero nuevamente hagámoslo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces aquí dice que fue instituido por el Señor. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor. Dios instituyó la cena. Entonces
Entonces la respuesta a nuestra primera pregunta es porque fue instituido y ordenado por el Señor. B. 1 Corintios 11, 24 al 25. Leámoslo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto es algo a lo que Dios se compromete. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que esto nos trae a la mente, recordamos lo que Cristo hizo. Entonces nuestra respuesta en nuestra cartilla sería: porque por medio de la Santa Cena, ahí la ves tú en pantalla, recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. C. 1 Corintios 11, 26, un versículo más adelante. Leámoslo. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la obra de Cristo no terminó con su muerte. La obra de Cristo continuó porque Él resucitó, no se quedó clavado en una cruz. Así que anunciamos la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Y la resurrección es la columna vertebral de nuestra salvación y de la iglesia. Leamos: porque por medio de la Santa Cena, ahí cuál sería la respuesta, anunciamos que Jesús murió y resucitó y que pronto volverá por nosotros. Entonces, comenzamos otra numeración aquí, A. Página 51, ubícate ahí, A. La Santa Cena mira hacia arriba. Entonces, ¿dónde estamos nosotros ubicados? Miramos al frente, tenemos los lados, atrás, arriba, abajo. Y toda la Santa Cena, digamos que de alguna forma mira para todos los lados. ¿Y qué encuentra? A Cristo. Vamos a leerlo. Dice: la Santa Cena mira hacia arriba, agradeciendo a Dios por darnos a su Santo Hijo. 1 Corintios 11, 23, volvámoslo a leer. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí todas las enseñanzas que recibió el apóstol Pablo fueron directamente de Jesucristo resucitado, frente a frente. Eso lo convierte en un apóstol genuino. Por eso dice: lo que yo recibí del Señor también los he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. B. La Santa Cena mira hacia atrás, recordando el Calvario. Nuevamente, versículos 24 al 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Cuándo ocurrió esto? En el pasado, ¿no? Hace 2000 años, más de 2000 años. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces fíjate, miramos hacia arriba, miramos hacia atrás, pero también la Santa Cena mira hacia adelante, esperando la venida del Señor. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza, que Jesucristo algún día volverá. Y hay varios pasajes que así lo confirman. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Ahí habla acerca del rapto de la iglesia del Señor.
Cristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos llevará al cielo. Resucitaremos o seremos trasladados mejor. Yo me acuerdo que en mi época, hace muchos años, había una serie que se llamaba Viaje a las Estrellas. Tal vez los que tienen más de 45 años se acordarán de eso. Y resulta que estas personas se metían en una cápsula y oprimían un botón y desaparecían y aparecían en un planeta o en un lugar donde querían como explorar. Y era instantáneo. Supuestamente era una tecnología muy avanzada que te podía trasladar de un lugar a otro. Pues es lo mismo que va a ocurrir con nosotros, con base en lo que dice la palabra de Dios. Que hoy estaremos aquí y cuando Cristo lo decida, cuando el Padre así lo quiera, seremos llevados al cielo de una manera automática, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, seremos trasladados a la presencia de Dios en un momento. Y en ese momento, los que han muerto, que nacieron de nuevo, que sus cuerpos han muerto, esos cuerpos serán resucitados y serán llevados a la presencia de Dios también de una manera inmediata. Y eso está en 1 Tesalonicenses, como te lo dije, 4:13 al 18. También está en 1 Corintios 15, 51 al 53. También está en Filipenses 3, 19 al 20. Todos esos pasajes nos hablan de que Cristo volverá. Cristo vendrá por nosotros. Cristo nos llevará al cielo. Cristo vendrá a traer juicio sobre la tierra, pero antes nos sacará de este lugar. Es lo que se conoce como el rapto de la iglesia, o el traslado de la iglesia, o el arrebatamiento, como tú lo quieras llamar. Y es la esperanza que nosotros tenemos, que nuestras enfermedades van a terminar, que nuestro llanto va a cesar, que nuestras lágrimas ya van a ser recogidas por Dios, porque viviremos para siempre con Él. Así que esto nos recuerda a la Santa Cena, no solamente que viene de Dios, sino también recordamos lo que hizo Cristo en la cruz y los frutos o el resultado que esto trajo, ¿no? Pero también de la Santa Cena mira hacia adentro, reconociendo mi pecado y apartándome de él. 1 Corintios 11, 28. Leámoslo. Por tanto, fíjate, no lo hemos leído. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínate, mírate. Recuerdo que cuando empezó en la iglesia hace, ¿qué te digo?, unos 12 o 15 años, un ministerio aquí en la iglesia, es decir, un área de servicio a Dios, que tenía que ver con cámaras, en esa época era radio, que la radio era muy popular, hoy en día no tanto. Y se inauguró un ministerio y estaban, era lo que es lo que hoy conocemos como el ministerio de producción. Pero en la época no sabían cómo llamarle. Era ministerio de radio y televisión. Y me preguntaron que qué nombre se me ocurría. Entonces yo dije, pónganle Mírate. Mírate era las iniciales del ministerio. Era ministerio, de radio, RA, mira, y televisión, Mírate. Entonces les pareció súper y le dejaron así al ministerio. Así que tú veías en los chalecos de las personas que servían, Mírate. Y Mírate significa ministerio de radio y televisión. Pero lo curioso es que esa sigla o esa palabra los invitaba a que reflexionaran, a que se vieran a sí mismos para que pudiesen encontrar que aún somos pecadores, que aún necesitamos de Dios y que cada día debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos siga transformando para que cada día seamos más parecidos a Él. Por eso vemos aquí que la Santa Cena también nos invita a mirar hacia adentro, que podamos ver lo que estamos haciendo mal
para pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y seguir transformando nuestra vida para su gloria. Pero por último, también la Santa Cena mira alrededor. La Santa Cena mira alrededor, agradecidos con Dios por la comunión como iglesia. Primera de Corintios 10, 16 al 17. Fíjate, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y qué era lo que pasaba en tiempos del apóstol Pablo? Que cuando celebraban la Santa Cena, el propósito era que primero compartieran, es decir, que llevara cada uno algunas cosas para compartir con otros. Es como lo que hacemos en Navidad, ¿no? En Navidad en las familias uno lleva los buñuelos, otro lleva la natilla, otro lleva los tamales, y en el momento de la cena compartimos todos. Pues eso era lo que el apóstol Pablo decía, que las personas, cada uno llevara y compartiera con otros para que tuvieran comunión y después participaban del pan y del vino. Pero el problema es que los que tenían muchos recursos, mucho dinero, llevaban tremendos banquetes, se sentaban en la mesa con sus compinches, sus amigos, y eso salían con la panza llena, pero se olvidaban de los que estaban a su lado en las mesas cercanas, que no tenían muchos recursos y que pasaban saliva delante de ellos. Y Pablo los reprende y dice: eso no está bien, eso es completamente contrario a lo que queremos celebrar en la cena del Señor. Ustedes deben tener comunión, preocuparse unos por otros, por las necesidades de otro, y cuando traigan alimento, compártanlo, porque lo que están haciendo es asqueroso delante de la presencia de Dios, y lo reprende por eso. Y por eso es que da a luz este texto. Entonces, el punto de la cena, aparte de recordar lo que Cristo hizo, aparte de tener la esperanza de que algún día volverá, aparte de que reflexionemos acerca de nuestro pecado, también tiene que ver con el amor que debemos profesar los unos por los otros como iglesia y como cuerpo de Cristo. Así que la Santa Cena mira hacia arriba, mira hacia atrás, mira hacia adelante, mira hacia adentro y también mira hacia alrededor. Y viene entonces una pregunta, y terminamos ya con esto. ¿Y tú estás tomando la Santa Cena bien o mal? Con base en todo lo que hemos aprendido, la pregunta es: ¿estás tomando la cena? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo importante que es obedecer al Señor? ¿Y sabes lo importante que es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros? Y el gran privilegio que somos, el que tenemos al ser hijos de Dios. Así que espero que hayas aprendido acerca de este tema y que si tienes alguna duda con tu tutor, preguntes y juntos podemos resolverla. Amén. Dios los bendiga. Gracias por tu atención, por esta hora de estudio. Vamos a orar y recuerden que nos queda solamente una hora para concluir nuestro hermoso espacio de discipulado. La otra semana tendremos una hora de estudio y ya el examen final, y terminamos para la gloria de Dios con este seminario. Invitarte a que oremos. Padre Santo, gracias por el día de hoy. Gracias por la Santa Cena, gracias por permitirnos saber qué es, la importancia que tiene el que obedezcamos esta ordenanza tuya, pero con un corazón limpio, puro y recto delante de ti. Ayúdanos a recordar por medio de este evento lo que tú hiciste y el gran privilegio que hoy tenemos al ser hijos tuyos. Te amamos, descansamos en ti, en tus brazos, y oramos para que nos permitas seguir adelante con este hermoso estudio. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos entonces en nuestro próximo tiempo de estudio bíblico. Amén.